caballeros, es un placer para mí recibirlos aquí en las instalaciones de la Cámara de Trabajo, mejor conocida como la CRO, a esto que es la tercera edición del seminario Cuando los días eran de ellos, título inspirado en un libro creado en colaboración con Walt Ince y Seth, que se llamaba Cuando los días eran nuestros, un libro que retrataba la vida en la época textil aquí en el Valle de Aclisco. Agradecemos a la CRON por colaborar con nosotros y brindarnos un espacio. Este evento llega a ustedes gracias a Macuín Sinergia Comunitaria, Asociación Civil, y nuestro patrocinador del día de hoy es Mezcalería Amate, que los pueden visitar en cualquiera de sus dos sucursales, la mezcalería, ubicada en calle Construcción número 6, Colonia Centro, que está aquí en el Pasillo de los Artesanos, o Terraza Amate en República de Portugal, 1706, Colonia San Alfonso. El Valle de Aclisco, como algunos sabrán, fue un lugar idóneo para lo que fue la época textil aquí en Puebla, debido al gran número de recursos que este valle presentaba. Es por eso que cuando abrieron la mayoría de las fábricas, no tenían mano de obra suficiente para toda la tela que se producía, por lo cual no era raro que la mayoría de los obreros vinieran de otros lugares, contratando así mano de obra que podía venir de diferentes partes de la República Mexicana. También no es coincidencia que las fábricas producieran mayor tipo de tela, pero no todas producían la misma. Por ejemplo, la Concepción, la Carolina, San Agustín, El Carmen y Huaycán fabricaban mantas crudas, mientras que León elaboraba mantas crudas y de color, y Metepec una gama más amplia de telas lisas, estampadas, holandes, percates, velos, mezclillas, franelas, popelina, entre muchas otras. La dinámica del evento está dividida en tres momentos, el cual es esta pequeña introducción que yo les he dado, seguido por la ponencia de nuestro día de hoy, que es Industrialización y Vida Social en Aclisco, y terminamos con una sesión de preguntas en caso de que hayan surgido alrededor de la ponencia. Sin más que decir, le voy a pasar el micrófono a la doctora María de Lourdes Herrera Pereira, que nos dará su currículum. Por favor, doctora. Bien, bueno, muchas gracias a todos por estar aquí presentes y por supuesto un agradecimiento a la comunidad que me ha invitado a presentar algunas reflexiones sobre esta coyuntura, esta implicación entre el proceso de industrialización y la vida social de la comunidad de Aclisco. Realmente agradezco mucho esta oportunidad que se me ha dado porque me permite revisitar algunos de los temas que yo he trabajado pues desde hace mucho tiempo y que por diferentes razones pues a veces uno los deja por un tiempo, pero bueno, como dice el dicho, lo bien investigado no se olvida. Entonces, pues agradezco mucho esta oportunidad. Y para apoyarme, para ordenar más bien un poco mis ideas y mis pensamientos, he preparado una presentación en PowerPoint para ir guiando esto que tengo que decir, porque realmente sobre Aclisco hay muchísimo que decir. O sea, la historia de esta comunidad, la historia de este sitio, pues está hermanado con la historia de la ciudad de Puebla. Porque cuando se funda la ciudad de Puebla, como ya sabemos, a los españoles que tuvieron a bien aceptar la donación de tierras para fundar la ciudad de Puebla, se les otorgó tierras para sus granjerías, como se decía en aquel entonces, en la zona de Aclisco, en la región de Aclisco. Y desde entonces podemos decir que los españoles que se asignaron en la ciudad tuvieron en esta zona de Aclisco el lugar propicio para que prosperaran sus haciendas, sus ranchos y posteriormente lo que serían sus molinos. Entonces es una historia muy antigua sobre la que hay mucho que contar. Entonces es necesario pues un poco ordenar lo que uno tiene que decir. Me presento muy brevemente. Realmente no sé qué he hecho para merecer esta invitación, pero le agradezco sinceramente. Yo soy profesora, actualmente soy profesora e investigadora
de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. He sido docente, profesora en el Colegio de Historia desde ya hace muchísimos años, mejor no me pregunten cuántos, y ahora también colaboro con el doctorado interinstitucional de Economía Social y Solidaria en la Facultad de Economía. Pertenezco al Sistema Nacional de Investigadores y a otros padrones de investigación. He hecho algunas estancias de investigación en la Universidad Libre de Berlín, donde obtuve mi doctorado en Historia en el 2012. Y últimamente he publicado algunos trabajos, el último que es Memoria y Experiencia Laboral, que tiene que ver sobre el asentamiento de Volkswagen en las inmediaciones de Puebla. Pero pues hay algunos otros temas que de repente han llamado mi atención, como es la historia de la infancia, y sobre la historia de la infancia pues escribimos un libro que justamente se llama Entre el amor y el desamparo, la historia de la infancia en México desde el siglo XVIII hasta el siglo XX. También he estudiado la historia de mi alma mater, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, cuando se conocía como Colegio del Estado, y también publiqué una obra sobre Puebla en las exposiciones universales en el siglo XIX, que en realidad fue mi tesis doctoral. Entonces, seguramente quien ve mi CV dirá, bueno, es que esta señora es como aprendiz de todo y oficial de nada porque ha trabajado muchos temas. No, la verdad es que ya soy bastante mayor y entonces he tenido tiempo de deambular por muchos temas. Pero por supuesto que toda mi carrera de investigación empezó justamente aquí, en Atlisco, cuando preparé mi tesis de licenciatura, que fue justamente sobre las haciendas de Atlisco durante el Porfiriato, y después mi tesis de maestría, que fue justamente un análisis de cómo el sindicato tiene un papel muy importante en la vida de los trabajadores. Y entonces, gracias a esta charla que me han invitado a dar, pues pude retomar algunos de esos viejos apuntes para tratar de organizar una presentación medianamente coherente para compartirla con ustedes. Entonces, sin más, pues yo quisiera empezar con esta plática haciendo un corte. Yo le digo a mis estudiantes, el problema que tenemos los historiadores es que siempre nos vamos al origen de los tiempos y no sabemos dónde cortar, dónde empezar una historia, y a veces no sabemos dónde acaba. Y aunque la historia de Atlisco es muy larga, porque les digo, se remonta al periodo colonial, pues para efectos de esta pequeña conversación, pues decidí hacer un corte y empezar con el periodo del Porfiriato, que en términos cronológicos podemos decir que inicia en 1876, cuando Porfirio Díaz sube a la presidencia por primera ocasión, de 1876 a 1880. Después él deja la presidencia, se la presta a su compadre don Manuel González, y ya en 1884 la vuelve a tomar para no dejarla definitivamente, y sabemos que don Porfirio Díaz va a dejar el poder presidencial en México hasta 1911, no por voluntad propia, sino porque una revuelta popular así se lo va a demandar. Y bueno, aquí yo quisiera un poco reflexionar sobre lo que es el Porfiriato, porque lo que nos han enseñado en nuestras clases de historia es que don Porfirio Díaz fue el malo de la historia, el dictador, el mátalos en caliente, el de mucha administración y poca política, ¿sí? Y se nos ha presentado como un presidente opresivo, como un presidente que usurpó repetidamente el poder, ya mediante el artilugio de las elecciones, que bueno, nadie creía sinceramente que él ganara las elecciones, pero eso es lo que nos hace pensar que don Porfirio Díaz fue un dictador desalmado. Quiero decirles que esa imagen es producto de una propaganda política muy efectiva. En aquel entonces no existían las redes sociales, ni el internet, ni el Twitter, ni el Facebook, pero existía la prensa, ¿sí?
gracias al trabajo de un periodista norteamericano que escribió el famosísimo libro de México Bárbaro, Ted Turner, se nos ha quedado la imagen de que Porfirio Díaz y el porfiriato fue lo peor de lo peor que le pudo haber pasado a este país, ¿no? Y bueno, el impacto de esta obra es tal que hasta el día de hoy se sigue enseñando, se sigue utilizando como libro de texto en los bachilleratos, ¿no? Para que sigamos aprendiendo lo malo, pero malo que era don Porfirio Díaz. La verdad es que los historiadores, cuando nos metemos a trabajar en el tema, vamos descubriendo que, como en todo, ¿sí?, la historia tiene por lo menos dos caras, ¿sí? Y así como podemos pensar que en lo político, en lo social, el porfiriato fue una etapa oscura, ¿sí?, también tenemos que reconocer que es justamente en este periodo donde se van a sentar las bases del México moderno, donde el país va a empezar a industrializarse y donde el Estado, los aparatos de gobierno empiezan a tomar forma, ¿sí? La educación, la legislación, toda una serie de instituciones van a nacer con el porfiriato, pésele a quien le pese, ¿no? Entonces, sí tenemos que reconocer que los antecedentes más firmes de la industrialización en México la vamos a tener con don Porfirio Díaz, a pesar de todo, ¿sí? Esto no quiere decir que don Porfirio Díaz haya llegado a cambiar todo, ¿no?, sino que ya existían antecedentes, ya existían avances por parte de la sociedad en ese camino, ¿sí? Desde 1835, los gobernantes en turno ya pensaban que la única salida que le quedaba a este país era industrializarse, ¿sí? Tenemos a un don Lucas Alamán, que todos recordamos como uno de los conservadores más recalcitrantes de la época, justamente tratando de desarrollar políticas públicas que permitieran la industrialización y sobre todo algo bien importante, el desarrollo de la industria textil. Y a los afanes de don Lucas Alamán se va a sumar la iniciativa de don Esteban de Anduñano, ¿no?, un veracruzano avecindado en Puebla, que va a tener la convicción de que mientras México no sea capaz de producir lo que consume, no íbamos a tener libertad económica, y así es como se va a empeñar en fundar la Constancia Mexicana, que es la primera fábrica textil, no solamente de México, sino de América Latina. La Constancia, lo que queda de ese edificio, debería de ser un museo a lo que fue la industria, pero no solamente de México, sino de toda la América Latina. Pero bueno, digamos que ya existían antecedentes, ya había iniciativas, pero el momento político, las condiciones para que esto se vaya desarrollando y se vaya consolidando, la vamos a encontrar en el porfiriato, donde se va a crear el poderosísimo Ministerio de Fomento y Comercio, ¿sí?, que justamente se va a encargar de alentar a estas nuevas industrias. Entonces, aunque pensemos que el porfiriato fue un mal gobierno, lo cierto es que en lo económico, en lo político y en lo administrativo logró muchas ventajas, ¿no? Y entonces, bueno, vamos a hablar, ¿no?, de que en el porfiriato, que va de 1876 a 1911, podemos reconocer algunas características generales, ¿no? En el terreno de la política y el gobierno, pues ya sabemos que el lema fundamental de don Porfirio Díaz era mucha administración y poca política, ¿no? Durante su gobierno se empezaron a desarrollar, se empezó a profesionalizar los actos de gobierno y las funciones gubernamentales. O sea, no bastaba, por lo menos eso se decía, no bastaba con tener una recomendación de alguna familia poderosa o influyente. Ahora era necesario que la gente fuera alfabeta y que de preferencia tuviera un título, que en estos años, pues con ser bachiller ya era tener un título, ¿sí? Bueno, ya ser licenciado, pues ya era estar sobrecalificado, ¿no?
¿Por qué lo demandaba así? Porque justamente Porfirio Díaz le había tocado vivir un periodo donde pues la política, las relaciones habían envenenado el funcionamiento del gobierno. Don Porfirio Díaz no era un novato en 1876, don Porfirio Díaz le había tocado luchar desde las guerras de intervención en 1847. Fue el héroe de las batallas en el Segundo Imperio. De hecho, la batalla del 2 de abril con la que se va a derrotar el imperio de Maximiliano en 1867, justamente quien la diseñó es don Porfirio Díaz. Que hoy no lo recordemos es por otro tipo de razones, pero él conocía muy bien la entraña de este país y por eso es que decía, vamos a dejarnos de políticos y vamos a buscar administradores profesionales. Otra cuestión que caracteriza al régimen de Díaz es el centralismo. Todas las decisiones las tomaba el presidente, ¿no? Desde quién iba a ocupar los cargos hasta quién iba a invertir en qué, en dónde, en todo estaba la mano de don Porfirio Díaz, ¿no? A tal punto que tenemos una figura, un cargo político que ha sido muy poco estudiado, que es justamente la figura del jefe político, ¿sí? Podía haber gobernadores electos en cada estado o en cada región, pero don Porfirio Díaz designaba a un jefe político, que era como un superdelegado que se encargaba de vigilar desde el gobernador hasta el más mínimo funcionario público. Así que cuando López Obrador designó a un superdelegado para estar en los estados, pues no estaba inventando nada nuevo. Esa idea ya don Porfirio la había aplicado, porque los jefes políticos eran todavía más poderosos incluso que los mismos gobernadores. Y la otra cuestión que caracteriza el régimen del porfiriato pues es la ficción democrática, eso de vamos a elegir nuestras autoridades mediante elecciones. Bueno, sí, pero en realidad no era tanto así. Y por eso es que logró estar en el poder más de 30 años. Pero en la economía sí tenemos que decir, ¿no?, que pues lo primero que vamos a encontrar en este periodo es cómo se van a fomentar nuevas leyes que tienen como propósito pues precisamente fomentar la industria y el comercio. Y ahí vamos a ver que los primeros códigos de comercio se van a aprobar justamente durante el porfiriato. Y ustedes dirán, ¿códigos de comercio? ¿Qué es eso? Pues son las leyes, son las normas, son los procedimientos que regulan todas las actividades comerciales, ¿no? ¿Quién presta? ¿Cómo presta? ¿A qué interés presta? ¿Qué pasa si el deudor no paga? Todas las actividades económicas finalmente tenían una norma, tenían una ley, que es de lo que hoy todavía seguimos adoleciendo. Nuestras leyes de comercio siguen siendo imperfectas. Pero el primero en decir, tenemos que aprobar eso, pues va a ser justamente, ¿no?, don Porfirio Díaz. Van a aparecer por primera vez las instituciones bancarias, se van a fundar los primeros bancos, ¿sí?, que tienen el propósito no solamente de captar el ahorro, ¿no?, de pues algunas personas, sino sobre todo de invertir mediante un interés, etcétera. Bueno, las instituciones bancarias en México van a aparecer justamente en el porfiriato. Don Porfirio Díaz se va a abrir a la inversión extranjera, a la tecnología, a la modernización y algo muy importante, va a apoyar de manera muy decidida el desarrollo de las nuevas industrias, los textiles, el cemento, el vidrio. O sea, Fundidora Monterrey, ¿sí?, no es de hace 20, 30 años. Fundidora Monterrey empezó durante el porfiriato. La riqueza de las cerveceras Moctezuma, Cuauhtémoc, Cementos Atoyac, Cementos Cruz Azul, etcétera, y todas estas enormes fábricas, Metepec, Orizaba, etcétera, surgieron gracias al apoyo y al aliento que Porfirio Díaz le dio a los inversionistas y a la seguridad que les prometía. Y también, desde luego, a garantizar una mano de obra dócil que se plegara a estas nuevas necesidades de la modernidad. Entonces, digamos que en el terreno de lo económico vamos a ver cómo la economía de México pues va a prosperar. Y en lo social, bueno, pues ya sabemos que allí, digamos, fue donde saca nota roja, ¿no? Pero hay que reconocer
que es durante el porfiriato donde se van a sentar las bases del sistema educativo que hoy conocemos. La educación kinder, primaria, secundaria, bachillerato, licenciatura, ¿no? Organizarla, legislarla, es del porfiriato, ¿sí? La capacitación para el trabajo. Pero también tenemos que decir que en esa época, pues la vida, sobre todo en el campo, porque México era un país agrario, se va a caracterizar por la servidumbre de la mano de obra y la proletarización. O sea, en la medida que los pueblos, las comunidades van perdiendo sus tierras, el destino del trabajador agrícola es convertirse en un trabajador, en un proletario en las fábricas, ¿no? Algo que también a veces se pasa por alto es la famosa guerra chichimeca, ¿sí? Durante el porfiriato, ¿sí? La política social que tuvo el porfiriato fue uniformar a la población, ¿sí? Que todos fuéramos iguales. Y eso tenía un gran problema. Todavía había muchas poblaciones indígenas que hablaban su lengua originaria, ¿sí? Que no hablaban ni escribían en español y que por supuesto conservaban costumbres que no se acomodaban a esta modernización económica. Es un poco como lo que estamos viviendo hoy con el tema de la globalización, ¿sí? El que no sepa inglés está fuera de la jugada, ¿sí? El que no sepa operar tecnologías nuevas, paquetes, programación, ya no digamos redes sociales, el que no sepa trabajar con Excel, con Word, con PDF, etcétera, no tiene nada que hacer en este mundo globalizado. Bueno, en los tiempos de Don Porfirio, el problema era que la población ni siquiera sabía castellano, ya no digamos saber leer y escribir, ¿no? Entonces había que uniformar a la población. Y por supuesto que los indígenas, como los chichimecas, que déjenme aclarar, chichimeca es un término genérico. Nosotros pensamos que chichimeca es un pueblo. No, chichimecas literalmente significa indio bravo. Entonces un chichimeca podía ser apache, comanche, pies negros, pimes, pames, coras, etc. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eran indígenas que se resistían a aceptar estas formas de organización, estas formas de vida modernas que se estaban introduciendo y que los muy necios insistían en conservar sus costumbres ancestrales. Y entonces se va a desatar esto que se conoce como la guerra chichimeca, ¿no? Y la resistencia de los pueblos indígenas. Algo que también va a estar presente durante el porfiriato, pues es la lucha de los pueblos por conservar sus tierras y que principalmente lo vamos a reconocer en los estados sureños, de Morelos hacia abajo, ¿no? Y bueno, pues también vamos a encontrar que todo acto de rebelión va a ser duramente reprimido. Digamos que ese es el panorama en términos generales de lo que es el porfiriato. Pero para el mundo en general, para la población, el porfiriato fue una época de grandes adelantos, de mucha modernización. Las ciudades se embellecieron, principalmente la Ciudad de México, ¿no? Vamos a ver que, bueno, aquí yo les traje un edificio que es emblemático, que es el Palacio de Bellas Artes, que justamente se va a planear y a desarrollar durante el porfiriato, y para desarrollarlo fueron arquitectos franceses los que vinieron a hacer este diseño. Y por la misma iba el nuevo Palacio Legislativo, que ya no le dio tiempo de terminarlo y hoy está convertido en lo que es el Monumento a la Revolución. Solo alcanzó a hacer la nave central y lo demás pues se quedó a medias. Ese iba a ser el Palacio Legislativo, ¿sí? Entonces, bueno, vemos que se va a fomentar la industria, textiles, alimentos, la construcción, se va a reactivar la minería y algo bien importante, se va a desarrollar el ferrocarril. A don Porfirio Díaz le vamos a deber la introducción de las obras del drenaje profundo en la Ciudad de México, que era una ciudad que se inundaba permanentemente, porque bueno, como ustedes saben, la Ciudad de México está sentada en un lago, o en lo que fue, bueno, no un lago, eran 5 lagos, ¿sí? Y bueno, en cada temporada esa ciudad se inundaba. A don Porfirio le debemos la introducción del drenaje profundo, la introducción del alumbrado público, ¿sí? Eso de que haya lamparitas, para ustedes ya no es novedad, ¿no? Debe de haber iluminación pública en los parques, en las calles, ¿no? Antiguamente eso no pasaba.
Por eso existía ese trabajo del sereno, ¿no? De este vigilante gendarme que se paseaba por las calles con su candil, ¿no? Y si algún trasnochado andaba por ahí medio perdido a horas de la noche, pues tenía la obligación de acompañar a este parroquiano, ¿no? Por lo menos en la cuadra donde él vivía, ¿no? Y cada cierto tiempo tenía la obligación de cantar la hora, las 5 y sereno, las 6 y sereno, por eso es que se conocían como los serenos, que en realidad era el antecedente del guardia municipal, ¿no? Pero ya una vez que se introdujo el alumbrado público, eso se va a ir desplazando poco a poco. Y vamos a ver que van a aparecer las grandes empresas bancarias y comerciales como Banamex, Sanborns, el puerto de Liverpool, el Palacio de Hierro, porque claro, don Porfirio fue totalmente palacio, como dice Zuckerberg, ¿no? Entonces, es la época de la modernidad, y como símbolo de la modernidad tenemos el ferrocarril, ¿no? Y la mayor obra de ingeniería del ferrocarril es justamente el puente de Metla, que está en la altura del estado de Veracruz. Todavía subsiste, ya como monumento, ya nadie hace pasar por ahí un ferrocarril. Déjenme decirle que yo he llevado a mis estudiantes, bueno, cuando se podía, cuando me daban el curso de República, Restauradora y Porfiriato, fuimos alguna vez a visitar el puente de Metla, y está entero, así como lo ven, así sigue funcionando, construido por una compañía inglesa, ¿no? Todavía puede uno transitar por los túneles, y el puente está, el paso está totalmente, bueno, claro, ya hay hierba, está un poco descuidado, pero sigue siendo una construcción muy sólida, ¿no? Pasar la barranca de Metla, o sea, lo que hoy son las cumbres de Maltrata, pues fue un desafío desde el punto de vista tecnológico, que incluso hoy día no vemos que nuestros gobiernos se animen a hacerlo, ¿no? Nuestros gobiernos neoliberales no pasaron de crear la estela de luz y una barda de lo que iba a ser una refinería, ¿no? ¿Qué decir de un puente, de un túnel, de una vía ferroviaria? Y el gobierno de López Obrador tiene sus asegúnes dependiendo de si nos cae bien o nos cae mal, pero hay que reconocer que por lo menos está intentando una obra de ingeniería de dimensiones de las que ningún otro gobierno previamente había intentado, ¿no? Pero esto era el porfiriato, ¿no? Y mostrar esto al mundo era decir, bueno, México ha entrado en la modernidad, ¿no? Y bueno, tenemos el caso de la industria textil, en donde ya sabemos que lo más importante va a ser lo que hemos denominado el ciclo fabril del algodón, ¿sí? México se va a distinguir por hilar, tejer, teñir el algodón, porque eso es lo que nos permitió hacer España, ¿sí? Cuando los españoles gobernaban estos territorios, ¿sí?, no se nos permitió producir y tejer el hilo de seda, a pesar de que había lugares como Tepeji de la seda, en donde muy bien se daba la morera y se podía criar el gusano de seda, ¿sí? Pero el gobierno imperial decidió que el monopolio de la fabricación de la seda le correspondía a Manila, ¿sí?, a las islas Filipinas, que además de mangos era lo único que podía producir, la seda. Y entonces, si la Nueva España empezaba a producir también seda, pues iba a ser una competencia desventajosa para lo único que sabían hacer los filipinos. Después, igualmente quisimos fabricar lana, pero entonces los productores, los fabricantes de lana en España dijeron, oigan, si esos tíos también van a hacer lana, entonces la lana que nosotros vamos a hacer, ¿quién nos la va a comprar? Entonces, monopolio de la lana para España. ¿Qué le quedó a México y a sus colonias? El algodón y las fibras como el enequén, el yute, el cáñamo, etc., ¿no? Entonces, sabemos que, y esto es bien importante, el desarrollo textil de la industria de la fabricación de hilos y de tejidos va a ser, digamos, totalmente manual, ¿no? El telar de cintura, el hilado totalmente artesanal, ¿sí?
¿Cuál es la gran diferencia y por qué tanto alboroto? Porque con esta idea de industrializar al país, de lo que se trataba era de mecanizar ese proceso. O sea, no es que la industria textil haya empezado en México en 1835 con el arranque de la fábrica de la Constancia, no. Lo que arrancó es la mecanización de la industria textil, que es muy diferente, ¿sí? Porque, bueno, la industria textil del algodón, desde el tiempo del periodo colonial, no teníamos, ¿no? Entonces, vamos a ver que durante el porfiriato esto se va a ir desarrollando. Pero el México porfiriano, como ya sabemos, tenía dos rostros. Por un lado, el del progreso material, que se cristalizaba en casi 20,000 kilómetros de vías férreas, y debo de anotar aquí, mismos que seguimos teniendo hasta el día de hoy, ¿sí? Todos los gobiernos revolucionarios desde don Porfirio no le habían puesto ni un kilómetro más al tendido de vías férreas en este país, ¿sí? Digo, nada más para que malo don Porfirio no era. Bueno, sí era malo, pero sí tenía visión de negocios, ¿no? Entonces, durante el porfiriato se tendieron estas 20,000 kilómetros de líneas férreas, una red telegráfica, ¿sí? Cuya primera transmisión empezó en Nopalucan, aquí en el estado de Puebla. Fue la primera transmisión telegráfica que se hizo, ¿no? La instalación de líneas telefónicas, el alumbrado eléctrico, casas comerciales, etcétera, ¿no? Pero por otro lado tenemos el lado de la desigualdad. En algunos lugares, como Valle Nacional, en Oaxaca y en Yucatán, las condiciones de vida casi eran de esclavitud. La situación no era mejor para los obreros, con jornadas de trabajo de más de 12 horas, sin derecho a huelga y sin seguridad social. Las fábricas se convirtieron en un verdadero polvorín de descontento social, ¿no? Y bueno, si bien es cierto que México vivió una de sus mejores épocas, pues ya lo dice doña Sara García, qué tiempos aquellos, don Simón, ¿no? En esa famosa película en donde justamente se trata de una familia de clase media que añora los tiempos de don Porfirio, porque esos sí fueron buenos tiempos, fueron tiempos de estabilidad, de paz, de progreso, ¿no? Pero por otro lado, pues la desigualdad era lacerante. La hacienda se convirtió en el paradigma de la explotación, ¿no? Si quieren sembrar, que siembren en maceta. ¿Por qué? Porque las tierras empezaron a ser acaparadas por los grandes agroindustriales, las famosas haciendas de monocultivo, que se dedicaban a cultivar solo azúcar, solo enequén o solo maguey pulquero, ¿sí? En algunos lugares como Valle Nacional, bueno, aquí lo repetí, ya vimos que las jornadas eran totalmente extenuantes. Y bueno, ¿qué pasó en Puebla en esos años? Pues Puebla también se va a modernizar, ¿no? El rostro de la capital va a ser diferente al resto de otros estados. Sabemos que por lo menos en 1902 un directorio comercial mostraba que en la ciudad de Puebla se vendía casi cualquier artículo que se pudiera conseguir en el ancho mundo. Las famosas tiendas de ultramarinos, la calle de mercaderes proveía de sedas, terciopelos, pieles, etcétera, ¿no? Y la ciudad en sí se va a restaurar. No hay que olvidar que la ciudad de Puebla, como muchas otras, bueno, principalmente la ciudad de Puebla, se encuentra en el paso entre Veracruz y México. Si alguien quería conquistar o dominar la Ciudad de México, había que conquistar primero a la Ciudad de Puebla. Y pues apenas nos había pasado la intervención norteamericana y la intervención francesa. Entonces, la planta edilicia, los edificios estaban bastante maltrataditos. Pero durante el porfiriato la ciudad va a recobrar su antiguo esplendor. Colegios como el Hospicio, ustedes están viendo aquí en la parte inferior el edificio de lo que había sido un antiguo hospicio, un edificio del siglo XVI, se va a renovar, se va a restaurar para convertirse en la famosísima Escuela de Artes y Oficios, el Colegio del Estado, la Normal de Profesores, los complejos escolares, todo va a apuntar a una total renovación. Y durante ese tiempo quien nos gobernó pues fue don Mucio Martínez, un amigote, un compañero de campaña de don Porfirio, ¿no? En realidad él no era de Puebla. Don Porfirio tenía mucho esta idea de que para gobernar un estado, pues que no fuera oriundo de ese estado para que
todas sus relaciones, sus amigos, sus compadres, no se beneficiaran del cargo político. Entonces siempre ponía a alguien que venía de otro lado. Él era de, me parece que de Galeana, de por allá del norte de México, ¿no? Y además de que ponía a un gobernador, digamos, ajeno a los grupos de poder local, le ponía un jefe político para que lo supervisara. Sabemos que tuvo o que siguió a grandes pasos la política de don Porfirio, pero realmente su administración fue bastante mediocre. Aún así, digamos que se registraron ciertos avances por inercia de lo que estaba pasando en México, en el centro del país. Y vamos a ver que es un país que se va a industrializar. Y entonces vamos a hablar un poco de Atlisco, ¿sí? La región de Atlisco se había distinguido desde el periodo colonial y durante todo el siglo XIX por ser el granero de México. Era antes de que se habilitara toda la región del Bajío, Atlisco proveía de harinas a todo el país. Incluso sus harinas iban a Perú, a Cuba, a Europa, a Filipinas. ¿Por qué? Pues porque esta era la zona productora por excelencia de los cereales, principalmente del trigo, ¿sí? A diferencia de esa idea, de esa imagen tan negra que pinta Kenneth Turner, de que las haciendas mexicanas eran lugares de atraso, de explotación, de hacendados ausentes, de patrones casi que esclavizaban a la población, y además eran grandes extensiones de tierra donde el dueño acaparaba todo. En Atlisco eso no va a pasar. Y no va a pasar, ¿por qué? Porque la tierra es muy rica, la tierra es muy fértil y todo el mundo se pelea por ella. Entonces, aunque eran grandes las haciendas, digo, es una hacienda de 6, 7 hectáreas, digo, si mi casa está en 200 metros cuadrados, si me hablan de hectáreas, pues sí, es una gran propiedad, pero para la producción no eran tan grandes, pero eran muy productivas, ¿sí? Entonces, la hacienda o los hacendados tenían que competir entre sí por la mano de obra. ¿Y cómo tenían que competir? Por las buenas y por las malas, ¿sí? Tenían que tratar bien a sus peones, pero también había maneras de atraparlos, ¿no? Y bueno, sabemos que, por ejemplo, en el siglo XIX no a todos los peones se les pagaba en dinero, se les pagaba en especie. ¿Qué queremos decir con esto? Pues se les pagaba con maíz, se les pagaba con frijol, o con lo que producía la hacienda, no se les pagaba en dinero, ¿no? Otra manera de atraerlos y conservarlos era endeudarlos. Que se te murió tu mamá, tu suegra, tu hijo, se te va a casar, tus hijos van a entrar a la escuela, no te preocupes, yo te adelanto tanto de dinero, pero te comprometes a venir a trabajar en tiempo de barbecho, de cosecha, etc. ¿Sí? El proceso de endeudamiento. Que bueno, a veces los peones no necesariamente pagaban. Y había todo un sistema para justamente recapturar a esos peones, ¿no? Y se les obligaba a lo que era el trabajo forzado, ¿no? Justamente aquí en el Archivo Municipal de Atlisco yo revisé varios expedientes de 1898 de casos de trabajadores prófugos y endeudados, ¿no? Que se adineraban con el hacendado, pero luego llegaba otro hacendado y les decían: ¿qué crees? Yo te doy más, te doy para que pagues tu deuda y te doy otro poquito, pero te vienes a trabajar conmigo. Y el peor, pues sí, pero no necesariamente pagaba su deuda. Lo que hacía era escaparse e irse a la otra hacienda, y entonces el hacendado, el primero, pues tenía que ir a la autoridad a recapturar al peón para hacer lo que pagara su deuda. Y si no pagó, bueno, pues la deuda era hereditaria, ¿no? Pero la transformación de las haciendas en molinos y fábricas textiles provocó la competencia por la mano de obra siguiendo métodos compulsivos. La expropiación de la tierra para favorecer el trabajo asalariado, el acasillamiento de los peones, el enganche, el endeudamiento, la tienda de raya y el acuñamiento de moneda. El caso de la CIASA, de la fábrica de Metepec, es un claro ejemplo. Y aquí me quiero detener un poco, ¿sí? Porque
la modernización, la industrialización en una región se caracteriza principalmente por una cuestión, ¿sí? Porque uno, el peón o el trabajador no tiene más que su fuerza de trabajo para subsistir. Y esa fuerza de trabajo la va a intercambiar por un salario, ¿sí? Por dinero. Entonces, cuando ese proceso se complementa, podemos hablar de que se ha modernizado, que han llegado las relaciones capitalistas de producción, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Tenemos una de las fábricas más modernas de su época, Metepec, que empezó a funcionar en 1902. Fue la segunda fábrica textil más grande del Porfiriato. La primera fue la de Orizaba, la segunda era Metepec y la tercera era el Mayorazgo en Puebla, ¿sí? Pues resulta que la fábrica de Metepec hacía lo mismo que las viejas haciendas. Enganchaba a los peones, los endeudaba. Tenía una tienda, que no se llamaba tienda de raya, pero era una tienda en donde valían, que era el único lugar donde valían las monedas con las que pagaba. O sea, digamos que la fábrica cumplía con aquello de que ya era una fábrica moderna porque ya pagaba un salario, ¿sí? Pero ese salario era con su moneda. Esa moneda solo funcionaba en Metepec. Con eso no podía uno venir a las tiendas de Puebla o incluso del centro de Jalisco, porque esas monedas, aquí yo tengo un ejemplo de la moneda de 5 centavos, solo funcionaba en la tienda de la super ultra moderna fábrica de Metepec, ¿sí? Esta moneda, un ejemplar de esto nosotros lo pudimos ver en el trabajo de campo. Algunos obreros en 1989 todavía conservaban estas monedas como recuerdo, ¿no? Obviamente no funcionan, no compran nada. Digo, han de tener un valor simbólico, ¿no? O sea, uno lo vende con un anticuario y ahí sí vale, y no valen 5 centavos. Eran monedas de latón y de cobre, una fundición de latón y cobre. Pero, ¿qué pasa? Que no van a existir formas de producción puras, capitalistas, por así decirlo, porque aquí vamos a encontrar cómo coexisten esas formas del pasado con las formas del presente, ¿no? Y bueno, eso es algo distintivo y es algo que hace muy interesante, bueno, por lo menos para mí, estudiar los casos de las haciendas y las fábricas textiles en Metepec, perdón, en Atlisco. Bueno, aquí no resistí la tentación de presentarles cómo se daba un poco el proceso de endeudamiento. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo es realmente en el padrón, o sea, revisando y expurgando los documentos, encontré los casos de las 10 haciendas que entregaban sus estadísticas de manera regular, ¿no? Por allá de 1898 a finales del siglo XIX, y vamos a encontrar que pues, la hacienda de Coyutla, por ejemplo, tenía 20 peones endeudados que iban desde los 10 años hasta los 60 años. Ustedes me dirán, ¿por qué 10 años? Porque los hijos heredaban las deudas de los padres, ¿sí? Si el papá se murió, se escapó o lo que fuera, el hijo, así tuviera 10 años, heredaba la deuda del padre, ¿sí? En ese entonces cobraba un jornal de 37 centavos diarios y sus deudas oscilaban entre 1 peso y 100 pesos, ¿no? Imagínense el peón que debía 100 pesos. ¿Para cuándo lo iba a terminar de pagar? Pues nunca. Y justamente a eso le aportaban los hacendados, porque de esa manera conservaban al peón, si no, el peón se iba a otra fábrica que le pudiera pagar mejor. Y ustedes me van a decir, a ver, señora, pero usted está mostrando allí que en la hacienda de Santa Catalina, donde los peones iban de 20 a 40 años y cobraban un jornal de 33 centavos aproximadamente, había quien estaba endeudado entre 300 y 800 pesos. O sea, nunca en su vida. ¿Por qué se endeudaba tanto? Bueno, ustedes lo saben mejor que yo. Santa Catalina, Cuilotepec, no era una hacienda triguera, era una hacienda boscosa. Su producto principal eran las maderas
Y por supuesto que era muy rentable en un momento en donde se estaba impulsando el desarrollo de la celulosa para el papel. Santa Catalina Cuilotepec tenía accionistas, o parte de los dueños era la fábrica papelera San Rafael, ¿sí? Por eso pagaba mejores salarios y por eso podía endeudar a los peones, o sea, los endeudaba pero alegremente. ¿Para qué? Pues para conservarlos, ¿sí? Claro, luego se les escapaban, había que perseguirlos, maltratarlos, golpearlos, encerrarlos en la tlapisquera, ¿no? Porque además las haciendas, como todos ustedes saben, tenían sus propias cárceles, ¿no? Metepec, que es otra cosa escandalosa, la ultramoderna fábrica de Metepec tenía una tlapisquera. Si ustedes entran en el centro vacacional de Metepec, entrando, ahora sí que a mano derecha, donde estaba un torreón, allí estaba la tlapisquera, ¿sí? A donde se encerraban con cepo y grillete a los peones que intentaban escaparse, pues con una deuda impagada, ¿no? Entonces, bueno, a pesar de su vocación como una región productora de cereales, sabemos que Puebla tuvo en la región de Atlisco 7 fábricas textiles, ¿no? Metepec, el León, la Carolina, el Carmen, la Concepción, los Molinos y el Volcán. Un enorme complejo industrial para la época. Era como la Volkswagen, ¿sí? Hoy día, pero aquí en Atlisco, ¿sí? Con fábricas que se disputaban, que peleaban por atraer mano de obra campesina para ir a trabajar a sus telares, ¿no? En donde, pues, por supuesto, no todos los campesinos se acomodaban, ¿no? Y bueno, aquí les voy a ir mostrando, pues, unas imágenes que para ustedes son el día a día. Ustedes caminan por esas calles, ven esas paredes, ¿no? Para mí fue todo un descubrimiento cuando hice mi tesis de licenciatura en los años 80, ¿no? Encontrar estas fotos, tomar algunas fotos, ¿no? Por ejemplo, la que está en la... me voy a parar, si no, me siento un poco extraña, ¿no? Esta foto, que es muy conocida por todos, ¿eh? De la fachada de Metepec. Ustedes dirán, bueno, la hemos visto siempre, ¿no? Metepec, pues sí. Pero ¿qué es lo que estamos viendo ahí? Estamos viendo un trabajador. Esta foto es de 1927, de finales de los años 20, principios de los años 30. Y pues la foto que yo conseguí está muy oscura y no se puede apreciar, pero el trabajador que está ahí es un campesino de huaraches y con sombrero, que tiene que entrar a la fábrica y se tiene que cambiar el calzado, porque tiene que ser calzado industrial, ¿sí? Que se tiene que quitar la camisa de manta que se atora en las máquinas, ¿sí? Que no puede andar con sombrero dentro de la fábrica y que se tiene que acostumbrar a un nuevo ritmo de trabajo, ¿sí? Para los campesinos, su jornada de trabajo empieza con la salida del sol y termina cuando el sol se mete. En la fábrica, cuando hay tercer turno, no hay fin del trabajo. La jornada permanece. ¿Gracias a qué? A la luz eléctrica, que permite iluminar el espacio, en donde el individuo pierde la noción de la noche y el día, ¿sí? Y donde el mundo fabril es totalmente diferente al trabajo en el campo. ¿Por qué el campesino se resiste a trabajar en la fábrica? Porque es un mundo que no conoce, es un mundo en donde no sabe qué hacer, no sabe dónde poner el cuerpo, porque a donde quiera que va se tropieza con la máquina, y además es peligroso si se atora, ¿no? No es lo mismo que trabajar en el campo. Entonces, bueno, tenemos aquí que en esta primera década del siglo XX vamos a encontrar una competencia feroz por la mano de obra entre los hacendados y entre los industriales, ¿sí? Pero es algo de lo que no son conscientes los trabajadores, ¿sí? Los trabajadores siguen llevando su día a día, tratando de sobrevivir, buscando con quién se van a adinerar, quién les paga mejor, quién les da mejores condiciones, etc. Ahora, también hay algo que decir aquí. Uno piensa, el hacendado, el patrón,
¿Son los malos de la película? No, tampoco, ¿sí? Si bien es cierto que requieren del trabajo del peón para salir adelante, el patrón se convierte en esa figura paterna, patrón viene del padre, ¿sí?, que les enseña cómo trabajar, que les enseña qué hacer, que les dice dónde y cómo vivir, ¿no? Y entonces, bueno, voy a pasar rápidamente, ¿no? Bueno, esto no viene mucho al caso de cómo era que vivía la ciudad, pero bueno, sabemos que en esas tensiones que se dan entre estas relaciones de trabajo entre los patrones y los trabajadores, entre los trabajadores mismos, ¿sí?, pues poco a poco se va a ir generando tensiones, ¿no?, y un caldo de cultivo que además está siendo favorecido pues por todo el contexto social de la época. Estamos en la primera década del siglo XX. Se está cocinando el descontento que hará estallar la revolución. Y entonces vamos a ver que aparecen las primeras organizaciones obreras, que son efímeras, se juntan para resistir la huelga y luego desaparecen. Se juntan para ser solidarios, pero hay que vivir en la clandestinidad, ¿no? Porque pues también esto de asociarse para resistir al patrón, pues tampoco es muy bien visto, y por supuesto que los trabajadores saben que no cuentan con el respaldo de las autoridades, ¿no? Y entonces, bueno, sabemos que en noviembre de 1900 se va a dar una de las primeras huelgas textiles importantes en el estado de Puebla, en las que Atlisco no va a participar, las fábricas de Atlisco no van a participar, ¿no? Para 1907 sabemos que ya estamos en el preludio del fin, ¿sí? Las condiciones sociales se han tensado demasiado. Si bien es cierto que México ya figura en el concierto de las naciones, la verdad es que es a costa del trabajo de los peones y de los más desfavorecidos, ¿sí? Sobre todo la lucha por la tierra en las regiones de Morelos y en parte de regiones de Puebla. Bueno, sabemos de Xochimilco, ¿no?, donde estuvo la sede, el mando del segundo ejército zapatista, ¿no? O sea, no es una cosa menor. O sea, realmente el descontento de la lucha por la tierra, donde las haciendas se apropian de la tierra para desposeer a los trabajadores y para darle una explotación industrial a esa tierra, pues lo que va creando es una enorme masa de desocupados, porque aunque las fábricas están ávidas de mano de obra, pues no es cualquier mano de obra la que necesitan una mano de obra que por lo menos sepa leer y escribir, ¿sí? Que tenga ciertos rudimentos de las operaciones fundamentales, que conozcan los oficios fabriles. Pues un campesino sabe de la siembra, sabe de la cosecha, pero difícilmente se adapta a la vida, ¿no? Y entonces, bueno, vamos viendo cómo hay un malestar político, se empieza a dar en el contexto internacional una crisis económica global, ¿sí?, que va a hacer que la economía mexicana se tambalee, ¿no? Y por otro lado, pues hay mucha injerencia de intereses extranjeros, ¿sí? Aquí, bueno, yo quisiera a lo mejor disvariar un poco, pero algo que yo observo cuando estudiamos el Porfiriato es que, así como don Porfirio Díaz supo ser hábil para controlar a todas las diferentes facciones políticas al interior del país, también tenía que jugar con los intereses del extranjero, ¿sí? México seguía siendo un lugar de inversión muy atractivo, ¿sí? Durante 300 años España los mantuvo escondidos. España no quería que se supiera qué era lo que había aquí. Bueno, España se enriquecía y se enriquecía, pero no quería que ningún extranjero visitara estas tierras. Durante el siglo XIX, cuando hacemos nuestro debut en el Concierto de las Naciones, pues el mundo se empieza a enterar de que no solamente hay plata, que era lo que España aprovechó, ¿no?, los metales ventajosamente, sino que además aquí había abundante mano de obra
había muchas tierras fértiles, lo que se sembraba se multiplicaba generosamente, ¿sí? Había no solamente minerales, ¿no? Había otros, digo, no solamente oro y plata, sino que había muchos otros minerales, había pesca, había selvas, desiertos, había de todo, ¿no? Y obviamente los capitales europeos empezaron a ver con mucho interés a México. Y además, bueno, don Porfirio nos hacía mucha promoción en el extranjero, ¿no? La famosa diplomacia comercial se le daba muy bien. Y entonces Europa, los capitalistas, los banqueros europeos quieren invertir en México, porque además México les ofrece excelentes condiciones, ¿no? Pero también Estados Unidos. Estados Unidos ya se consolidó como país, ya tuvieron su guerra de secesión en 1865, ya se apropiaron todo lo que es el norte de México, o sea, Estados Unidos ya está fuerte en la carrera por la industrialización y la modernización. Y entonces México está en medio, entre los intereses que tienen los europeos, principalmente británicos, franceses, alemanes, españoles, ¿sí? Pero también los Estados Unidos. Y todos quieren saber, a ver, ¿con quién vas a firmar un tratado comercial más ventajoso? Pues yo te ofrezco invertir en los ferrocarriles, bueno, y ahí tenemos varias líneas de ferrocarril que tendieron los británicos, ¿no? Pero por otro lado Estados Unidos, y bueno, nosotros también te podemos vender eso. Mira nuestras máquinas, nuestras herramientas, ¿con quién vas a tratar? Yo tengo la sospecha de que Porfirio Díaz va a caer no solo por el descontento que existe aquí en México, sino también porque finalmente Estados Unidos se da cuenta que dejó de convenirle como socio comercial, ¿sí? Y por eso es que sabemos que en la gesta revolucionaria los Estados Unidos vendieron armas a ambos bandos del conflicto. Por eso es que Estados Unidos, el embajador de Estados Unidos, va a complotar, ¿no? Para la caída de Madero, ¿sí? La escena trágica se maquinó en la embajada de los Estados Unidos, ¿sí? Porque sí, había muchos grupos descontentos de mexicanos, ¿no? Pero teniendo como aliado a Estados Unidos, pues se hacen cosas como derrocar al gobierno, ¿sí? Por eso es que cuando escuchamos a los de la derecha decir que venga Estados Unidos, no, Pelosi es la única morena que queremos aquí, que venga Estados Unidos a defendernos porque este gobierno nos tiene en la lona. Ay, estos señores no han leído nada de la historia, ¿sí? Porque cuando vemos la historia ya sabemos que para los grandes conflictos que ha habido en México, ¿sí? Los extranjeros han jugado un papel muy importante, Francia, etc., ¿no? Entonces, bueno, ya sabemos lo que va a pasar, las tensiones crecen. No es casual que un periodista norteamericano haya escrito México bárbaro, ¿sí? Como parte de esta política de desprestigio del porfiriato, ¿no? Y bueno, sabemos que van a proliferar, ¿no? Al interior los famosos clubes antireeleccionistas en Puebla, ¿no? Aquí en Atlisco también va a haber clubes a favor de el sufragio efectivo, la no reelección, que se van a manifestar pues de diferentes maneras. Y en estos movimientos políticos, por supuesto que los obreros, ¿sí? Los trabajadores fabriles están fuertemente involucrados, ¿no? Bueno, ya sabemos, Madero va a visitar Puebla, va a visitar diferentes regiones, recogiendo las simpatías de la población. En nuestro colegio del Estado, la Benemérita Universidad Autónoma, hoy Benemérita, pues lo va a recibir, pero no es el rector, no es el director quien invita a Madero a que venga, son sus estudiantes los que lo invitan a que vengan a pronunciar un discurso, una arenga a favor de la no reelección. Y bueno, pues ya sabemos lo que va a pasar, la gesta de Santa Clara, donde van a caer aquí, bueno, la familia Cerdán, pues va a ser el punto detonante a partir del cual se inicia un largo proceso que conocemos como Revolución Mexicana, que tiene como demandas principales tierra, justicia, ¿no? Y libertad.
Y bueno, no me voy a detener mucho aquí porque solamente sería importante señalar, ¿no?, de cómo se van a ir juntando, se van a ir desarrollando la resistencia en diferentes lugares, y por supuesto que pues Atlisco, ¿no?, aunque todos sabemos que la Revolución Mexicana de 1910 es una revolución agraria, ¿sí?, los obreros también van a participar en ella. ¿Por qué? Porque los obreros mexicanos de esos años son de primera generación campesinos, y lo que ellos quieren es tierra, ¿sí? No están pensando en tomar las fábricas, no están pensando en formar una cooperativa, lo que ellos quieren es la tierra, ¿sí? Y por eso, bueno, vamos a ver cómo esto, pues poco a poco se va a ir desarrollando, ¿no? Y bueno, hablemos un poco de una comunidad que está ligada a la industria textil. Hablemos de la empresa y hablemos del sindicato, ¿no? Y bueno, recorriendo aquí las calles, sabemos que pues, tenemos aquí los vestigios de la fachada de la fábrica La Esperanza. No sé si todavía exista. Pues yo esa fachada la vi en un periódico de los años 20, y cuando yo vine y tomé esa foto, pues seguía igual, no sé si sigue igual. Y ya nada más queda la fachada de lo que fue esta fábrica textil, ¿no? O sea, un poco para que sigamos viendo cómo estos son los esplendores del porfiriato. Esto es lo que nos dejó el porfiriato. Empresarios que fueron favorecidos por las condiciones del régimen, ¿no?, en donde pues obviamente prosperaron y hasta el día de hoy se han mantenido, ¿no? Y ahorita vamos a hablar justamente un poco de esto. Bueno, tenemos aquí la Carolina, ¿no? Estas fotografías yo las tomé en el 90, ¿no? La vista frontal, el costado de la fábrica Los Molinos, por supuesto el Carmen, ¿no?, el volcán, que ahí no me dejaron entrar, pero bueno. Si veo esa foto, parece que es de principios de siglo, por la persona que está ahí tocando la puerta, es un campesino, ¿no?, que va a entrar a la fábrica, ¿no? La fachada principal del Chacuaco de El León, ¿no?, que pues de León lo que queda es esto, ¿no? Cuando yo la visité, no sé si todavía sigue ahí, no sé si ya la hayan transformado. Todavía pude hablar con el que era el dueño en aquel entonces, ¿no? Y bueno, esto es lo que quedó de las naves de lo que fue la fábrica de León, y bueno, una parte de la nave techada, y el caserío obrero de León, ¿no? Y por supuesto Metepec, ¿no?, que es la que le dio fama y orgullo a toda esta región y la identificó como una zona fabril, ¿no?, como una zona fabril de la cultura. Y bueno, pues ahí también tomé la fachada del edificio que alberga esta Cámara del Trabajo, donde se resguardaba el archivo de las CIAS, ¿no? ¿Por qué tomé todas estas imágenes? Porque en esos años, cuando estaba estudiando la vida social del periodo, de algo que se da uno cuenta como investigador social, es que no se puede separar la actividad productiva de esta comunidad de lo que es la comunidad. Atlisco es lo que es, primero por sus haciendas trigueras y después por su industria textil. Porque mucha gente llegó, prosperó, vivió en Atlisco por las oportunidades de trabajo que en ese momento se le presentaban, ¿sí? El hecho de que no existiera una mano de obra capacitada atrajo población y mano de obra de otras regiones, ¿no? En este famoso texto de Los días eran nuestros, ¿no?, hemos visto entrevistas de gente que habla de que vino de Morelos, de Veracruz, de otras regiones, atraídos por la prosperidad que parecía ofrecer Atlisco. 7 fábricas textiles no era para menos. Y Metepec en sus mejores tiempos llegó a tener 2,000 trabajadores, ¿no?, en sus mejores tiempos. Y bueno, no bajaba de ahí. Es hasta cierto punto natural que una masa
de mano de obra tan grande precisara organización, ¿sí? Y entonces sabemos que en 1919 llega a México las primeras, las primeras iniciativas por fundar lo que sería el Partido Comunista Mexicano, que traían como divisa pues la organización del proletariado, ¿sí? Y este fue un lugar por excelencia, porque aquí existía una masa proletaria en cantidad, ¿no? Y vamos a ver cómo va a empezar a surgir las primeras organizaciones obreras, ¿sí? De las cuales, por supuesto, la más importante va a ser la Confederación Regional de Obreros de México, la CROM, que en su momento, en el momento en el que surge, es la organización más revolucionaria, ¿sí?, de la organización obrera. ¿Por qué? Porque están demandando jornadas laborales de 8 horas. Está tratando de impedir el trabajo infantil. Está tratando de imponer un salario mínimo, ¿sí? Está luchando por el monopolio de la contratación. O sea, la CROM en su momento, cuando aparece, es el oponente más formidable para la clase empresarial, que se va a ver obligada a fundar su confederación patronal. Las organizaciones patronales nacieron aquí y nacieron para confrontar a la CROM, porque la CROM estaba avanzando de una manera notable, ¿sí? Y obviamente los patrones pues van a intentar organizar lo que hoy diríamos un sindicato blanco, ¿no?, que se denominaban los libres en el argot entre los obreros, ¿sí? Entonces los libres versus los cromistas versus los comunistas, ¿no?, más otras ideologías, los anarquistas, los magonistas, ¿no? Fue un caldo de cultivo, un laboratorio social para crear toda una serie de organizaciones políticas en defensa de los intereses de los trabajadores, ¿no? Y bueno, aquí vamos a ver un poco algo que quizá ustedes ya han visto, ¿no?, de cómo era la vida dentro de la fábrica. Es un poco difícil pensar, bueno, ¿cómo era la vida? Pues tenemos el lenguaje de señas, ¿no? El juego de manos es de villanos, ¿no? La comunicación no verbal para identificar sujetos y roles, ¿no? Un viejo, un atador, ¿sí?, un jefe, y seguramente ustedes deben tener otras muchas señas porque son de esta comunidad y conocen sus padres, sus tíos, sus parientes, fueron trabajadores y saben que dentro de la fábrica, por el ruido que hacía la fábrica, no se puede hablar. Entonces, toda la comunicación para trabajar se da a través de señas, ¿sí? Y las señas, o este lenguaje no verbal, empiezan por identificar con quién estoy hablando, ¿sí? Bueno, tenemos aquí unos ejemplos, ¿no? Pero también vamos a indicar el tiempo, ¿no? Vamos a preguntar la hora, ¿qué hora es? ¿No? Pues es la 1, las 2, las 3, etcétera, ¿no? Las 8, ¿no? Las 9, las medias horas, las horas completas, los cuartos de hora, ¿no? Todo para comentarlo y hacer que la fábrica funcione, ¿no? Pero esta comunicación verbal también se utiliza para referirse al espacio laboral, o sea, lo que hay que hacer dentro de la fábrica, ¿sí? ¿Cómo va el trabajo? ¿Sí? Vamos a cargar, voy a traer la trama y otras muchas señas que seguramente ustedes, más que yo, conocen, ¿no? Se está rompiendo el hilo, machucón en el telar, la lanzadera, etc. O sea, una comunicación dentro del trabajo sin palabras. Pero pues no solamente era la cuestión del trabajo, ¿no?, sino que también era la vida sindical dentro de la fábrica sin palabras. Háblale A,
vámonos a junta, cállate porque hay orejas, ¿sí? Mataron a, etcétera, ¿no? Y otras muchas cosas. Y la socialización, o sea, no solamente era vida del sindicato y trabajo y demás, sino que también dentro de la fábrica era, vámonos a bailar, ¿sí? Vamos a tomar pulque, dame un cigarro, aguardiente, está bueno, está mal, etcétera. ¿Sí? Párale, no te pico, no sé exactamente qué significaba, pero así está, ¿no? Entonces, en el trabajo de campo hemos recopilado este tipo de lenguaje de cómo se daba la vida dentro de la fábrica, porque además uno podría pensar, hoy visto a la distancia, uno piensa, los patrones están en el bando malo, los líderes sindicales del sindicato también, pues fíjense que no siempre, ¿no? Porque si algo tiene el sindicato en el momento en el que surge, es que piensa en el sindicato como una organización que debe de sustituir a la familia, ¿sí? Y entonces el sindicato se convierte en la organización de los trabajadores por excelencia. ¿Y qué es lo que quieren los trabajadores? ¿No? En el relato de Los días eran nuestros, si uno revisa esas narraciones, los obreros no quieren que sus hijos sean obreros. Los obreros quieren que sus hijos estudien y tengan una mejor vida, porque en ese momento la educación efectivamente servía para la movilidad social, cosa que hoy nuestros jóvenes ya no tienen. O sea, no les va a servir de nada hacer un doctorado, eso no les va a garantizar una mejor vida, ¿sí? Estamos volviendo a los tiempos de antes, lo que cuenta son las relaciones, ¿sí? Pero en aquel entonces los obreros creían que sí, la educación era lo mejor. Y entonces la educación como estrategia, el sindicato promovió la educación de los adultos. Y entonces tenemos aquí esta imagen donde vemos a las mujeres, a las esposas de los trabajadores, aprendiendo a leer y escribir. Lamentablemente no se ve lo que está escribiendo, no sé si alcanzan a ver con qué le están enseñando a escribir la señora que está en el pizarrón. Está aprendiendo a escribir lo más importante, el nombre del líder del sindicato, Antonio J. Hernández. ¿Sí? Para que entendamos cómo el sindicato se mete en la vida de las personas. ¿Sí? No solamente te enseño a escribir, sino lo primero que tienes que aprender a escribir es el nombre del líder. ¿Sí? En 1925 sabemos que por iniciativa de la CROM, ¿sí?, y con el entusiasmo de la profesora María Esther Rodríguez, que fue directora de la Escuela de Artes y Oficios en Puebla, ¿sí?, se inaugura la Escuela de Pequeñas Industrias. Las fotos están bastante borrosas porque las tomé de un periódico, ¿sí? Se anunció con bombos y platillos, porque en aquellos años, en 1925, la CROM era la CROM. Tenía a sus personeros en el Ministerio de Fomento, de Industria y Comercio, ¿sí? Morones era aspirante a la presidencia, ni más ni menos, ¿sí? Y había moronistas y cromistas en toda la estructura de gobierno. Entonces, Atlisco, obviamente, que era objeto de preocupación de todas estas organizaciones. Y entonces era fundar escuelas, apoyar a las familias con esto de las pequeñas industrias, ¿no? Y por supuesto, obligar a los patrones a cumplir con aquello de tener una escuela dentro de sus instalaciones, ¿no? Aquí ustedes están viendo la escuela Belisario Domínguez, ¿no?, que era una de las escuelas más monumentales. Si uno compara incluso esa escuela con las escuelas de Puebla de aquellos años, ¿sí?, esta escuela de Atlisco era mucho más imponente, ¿sí? ¿Por qué? Porque el sindicato le estaba apostando todo a la educación, para que los hijos de los trabajadores efectivamente no fueran obreros, ¿sí? Y como ustedes recordarán, ¿no?, en estos relatos, ¿no?,
un trabajador habla de que la instrucción del líder es: no se fiará ni una gota de alcohol en la cooperativa sindical. A los trabajadores se les iba a fiar, se les prestaba siempre y cuando fueran para los uniformes, para los útiles escolares, alimentos, nada de alcohol, ¿sí? Porque el sindicato se convierte en la policía moral de las familias, ¿sí? El sindicato te enseña a vivir. En el caserío de Metepec no se permitía tener pollos, cerdos, animales de granja, solo el gato para que combatieran los ratones, ¿sí? Porque primero el patrón les enseña a trabajar y después el sindicato les enseña cómo deben vivir, ¿sí? Metepec se convirtió en lo que se llamaba la Rusia chiquita. ¿Por qué? Porque la CROM tenía rondines de vigilancia que se encargaban no solamente de cuidar que vinieran los de otras facciones a soliviantar a los trabajadores, sino también se ocupaban de la seguridad de las familias, ¿sí? Y se procuraba, pues, como que nada de que se anden emborrachando, ¿no? Y dentro de la fábrica de Metepec, el sindicato obligó a los patrones a poner un jardín de niños, ¿no? Aquí ustedes conocen Metepec, esa es la instalación de Metepec, con los pequeños niños, ¿no?, que van a su clase, ¿no? Porque el sindicato era el sindicato, ¿sí? Metepec fue de los primeros que tuvo un sanatorio para sus trabajadores, ¿sí? Y no solamente eso, sino que capacitó en primera instancia a las mujeres, ¿sí? Enfermeras, cocineras, lavanderas, ¿sí? Eso es algo que no se ha valorado mucho, el impacto que tiene el sindicato en la vida de las mujeres. Porque si bien es cierto que no pueden entrar, bueno, Metepec nunca tuvo mano de obra femenina, ¿sí? Lo cierto es que las esposas de los obreros, las hijas de los obreros, tienen acceso a otras formas de vida que antes las mujeres no tenían, ¿sí? Entonces sí, el sindicato era burocrático, el sindicato se aprovechaba de los trabajadores, los explotaba, los mataba, etcétera, etcétera. Pero el sindicato como organización, como corporación, significó una revolución en la vida social de esta comunidad, ¿no? Y voy cerrando un poco, digo, Metepec era Metepec. En la foto de arriba ustedes pueden ver, no sé si se alcanza a apreciar, a don Rafael Ávila Camacho, ¿sí?, en la misa de graduación de estas señoritas enfermeras, ¿sí? Y en la foto de abajo estamos viendo a don Adolfo Ruiz Cortines, ¿sí?, en Atlisco, cuando andaba en su campaña de otorgarle el voto a las mujeres. Y en la foto que estamos viendo más a un lado tenemos a las mujeres atlisquenses, algunas ya ya mayores, que exhiben por primera vez haber votado para unas elecciones federales, ¿no? Entonces, mucho se ha dicho, el voto a las mujeres fue una concesión porque ya nadie creía en las elecciones y entonces pues se animó a las mujeres a que también participaran, porque pues ahora sí que pésele a quien le pese, las mujeres somos ni más ni menos que la mitad de la población, ¿sí? Entonces, si tenemos el voto de las mujeres, y además tener el voto de las mujeres es más importante porque las mujeres pesan dentro del núcleo familiar. Si convences a una mujer, es muy probable que el marido, los hijos, etcétera, voten de la misma manera que las mujeres. Entonces, curiosamente, y esa es otra discusión aparte que vamos a tener que dar con las feministas, no es que el voto lo hayamos luchado y lo hayamos ganado, el voto nos lo dieron porque así convenían a las condiciones políticas. Y en ese rejuego, por supuesto, que estaba el sindicato. Voy a finalizar un poco con esta diapositiva hablando de lo que fue el proceso de industrialización y la industria textil en México, en Atlisco.
Como pueden ver, pues en el periodo colonial, ya lo dije, se intentó con la seda, se intentó con la lana y finalmente el algodón. Del 30 al 900 vamos a ver que existen los primeros obrajes, las primeras fábricas, y dentro de esas fábricas tenemos las fábricas de Atlisco, ¿no? Y ese ciclo fabril del algodón va a cerrar en 1960, ¿no? A partir de 1960 vamos a ver que las fábricas se tienen que reconvertir para las fibras sintéticas, ¿sí? El ciclo fabril del algodón se cierra en 1967 cuando Metepec declara el cese de sus operaciones y sus instalaciones pasan a ser propiedad del Seguro Social con el destino que ya sabemos que tiene, ¿sí? Entonces, hay que decir que la industrialización en esta comunidad, ¿sí?, marcó totalmente la vida de las personas, ¿sí? Uno puede decir, bueno, eso de la industrialización es algo que les compete a los empresarios, a los políticos de gran monta. O sea, yo, humilde ciudadano, ¿qué tengo que ver? Todo, ¿sí? En Atlisco, gracias a la organización obrera, se nacía, se vivía y se moría dentro de las instituciones que construyó el sindicato. Se nacía en el hospital, en el sanatorio de Metepec. Se educaban en las escuelas que forjó el sindicato. Se divertían en las canchas que construyó el sindicato. Se transportaban al mercado en las cooperativas de transporte que tenía el sindicato, ¿sí? Y se morían en la funeraria del sindicato, ¿sí? No se puede hacer una separación, así seamos pequeños individuos. Aquí es donde yo digo, por eso es que la historia es la gran maestra, porque si creemos que la historia solamente tiene que ver con los grandes nombres, con los grandes personajes, estamos equivocados. Nosotros formamos parte de la historia, así seamos un mecanismo aislado y pequeño, ¿sí? Nadie puede pasar por arriba de estos grandes procesos que están marcando hacia dónde vamos, ¿sí? La industrialización en Atlisco va a marcar la vida de la comunidad, es inevitable. Las instituciones que se generan a partir de esa actividad productiva van a influir en nuestras vidas, van a determinar nuestro destino, nos guste o no nos guste. Y por eso, solo por eso, estamos en la obligación de conservar ese patrimonio. Las fábricas, esos paredones que hoy vemos, y que lo malo del patrimonio es que tiene dueño y no somos nosotros, ¿sí? Pero es un patrimonio de la sociedad. Allí se fue la vida y los trabajos de nuestros ancestros. Con eso se construyeron y se adoquinaron estas calles. Bueno, uno va a Metepec, ¿y qué es lo que ve en Metepec? Candiles y luminarias de la época de la Ciaza. El kiosco que tenía, no sé, ya tiene rato que yo no voy a Metepec, pero ese kiosco se había forjado en Metepec. El caserío obrero, que ahora ya lo hicieron una defecio porque cada quien hizo lo que quiso con las casas, son testimonio de cómo se vivía, de cómo se construyó ese pasado, glorioso a veces, terrible, que es lo que nos da nuestra identidad propia. Atlisco es Atlisco, un emporio industrial que va a cerrar a partir de que se termine el ciclo fabril del algodón. Y esa es nuestra herencia. ¿Qué haremos con ella? Es la gran pregunta. Con eso termino. Muchas gracias. Y ahora pues vamos a pasar a nuestro último módulo, que es la sección de preguntas, por si alguien tiene alguna duda o pregunta que tenga a la doctora. Si gusta levantar su mano. ¿No? Yo tengo una pregunta, pero bueno, es más que nada, pues ya sabes, es muy fácil.
No, la tienda de raya era de la fábrica. Empezó a funcionar, empezó a circular por ahí de 1902. Esta que yo presenté aquí es de 1905. Yo creo que esa moneda debió circular hasta 1907, 1909. No lo sé de cierto, pero pienso que incluso pudo seguir circulando años después de la Revolución, ¿sí? Y yo creo también, ¿sí?, que muchas de las instituciones que formó la empresa, una vez que pasan a poder del sindicato, adquieren otros objetivos, otros matices, ¿no? De hecho, pienso que así como los campesinos se van transformando en obreros fabriles, ¿sí?, eso tiene mucho que ver con esta situación de orfandad en la vida, no saber hacer, ¿qué hacemos cuando somos trasplantados, por así decirlo, de un contexto a otro contexto, ¿sí? Creo que ante la ausencia del padre, el patrón se convierte en nuestra guía y en nuestro estímulo. Derrocado el patrón, quien lo va a sustituir es el líder sindical, ¿sí? Y entonces vamos a ver cómo pasamos de un padre ausente a un patrón que necesita educarnos para ser útiles, ¿sí? Y de cómo de allí pasamos o pasó la población inexperta en el sentido de, en el mundo del trabajo, pasó a quedar bajo la férula del líder sindical, ¿sí? Hay un relato muy interesante en donde se dice que siendo campesinos, el patrón los enseñó cómo vivir, ¿sí? Les enseñó cómo trabajar y les enseñó qué era lo correcto y lo que se debía hacer, ¿sí? Aprendieron del patrón. El patrón, así como el padre también nos castiga, nos educa, nos maltrata, pero nos enseña, nos ampara y nos protege, ¿sí? Lo mismo pasaba con el patrón, ya fuera el patrón de la fábrica o el hacendado, porque cuando el peón tenía una urgencia, a quien acudía era al patrón, y el patrón lo apoyaba, lo socorría, claro, a cambio de que se permaneciera trabajando, a cambio de su personal trabajo. Pero era una especie de economía moral en donde yo te protejo, tú me das tu trabajo, ¿sí? Ese esquema va a pasar después al líder del sindicato, a los trabajadores, ¿no? El líder es el que sabe, el líder te puede llevar, te puede orientar, no solamente te enseña a trabajar, sino que te enseña a vivir, ¿no? Y eso es lo único, desde mi punto de vista, que explicaría por qué la CROM, cuando se vuelve una organización burocrática, sigue conservando el apoyo de los trabajadores. Porque al igual que un padre te maltrata, te puede maltratar, pero al final es tu corporación, es a la que perteneces, es donde te reconocen, es donde eres. Y entonces... Y precisamente se referían a don Antonio como nuestro guía espiritual, ¿no? Sí. Él es nuestro guía. Sí. Lo que él diga. Hay una frase así demoledora, ¿no? Ya lo dijo nuestro padre, nuestro hermano mayor, nuestro líder, no se fiará ni una gota de alcohol en la cooperativa. O sea, es tu líder el que te lo está diciendo, pero esa uno podría decir, ese tropiezo mental cuando se hizo ese trabajo de campo y se entrevistó al trabajador y te dijo, y te dice, es que ya lo dijo nuestro padre, nuestro hermano mayor, nuestro líder. Hay que hacer esto, ¿no?
Nos habla de esa orfandad, de esa ignorancia, de cómo paso de un mundo campesino, donde yo sé qué es lo que hay que hacer, cómo hago producir la tierra, a un entorno fabril donde no entiendo nada, no sé cómo funcionan las máquinas, no sé cómo es esto del horario, pero alguien me está enseñando cómo hacerlo. Entonces, él es mi hermano mayor, es mi padre, es mi líder. Y ya para terminar, para finalizar, pues bueno, tengo aquí un claro ejemplo de lo que decía hace un rato, ¿no? De cómo es que por órdenes de los líderes se cerraban todas estas cantinas, un billar, no tengo el ejemplo de un billar, donde se cierra el billar en 1957 y se abre una academia de corte y confección precisamente para las esposas de los obreros y para los hijos de los obreros. Sí, claro, también justamente esa parte hay que seguir investigando, porque yo eso te lo puedo construir a partir de estos relatos obreros y de esas entrevistas que hicimos con algunos trabajadores que en su memoria conservan lo bueno. O sea, uno siempre conserva los buenos recuerdos, y sobre todo esos trabajadores que dicen, cuando la fábrica funcionaba, nuestra vida era buena. Ahora que ya no funciona, todo está mal, ¿no? Y entonces sus recuerdos se magnifican con la añoranza, ¿no? Pero también hay que hablar de la doble moral de los líderes, ¿no? Porque así como decían, vamos a ocuparnos de que haya, que los niños se eduquen, que los trabajadores no se gasten el jornal en bebida o en juego, francachelas y demás, ¿no? Pues por otro lado sabemos que pues, los líderes pues, no es que fueran unas blancas palomas, ¿no? Digamos, esa dualidad de la naturaleza humana, que justamente no se trata de que la juzguemos, sino de que la reconozcamos, sepamos que existe y entendamos por qué funcionan así las cosas. Perdón, me voy a quitar. Bueno, buenas tardes. Pues creo que su estudio que ha hecho ha sido con una visión desde la parte obrera. Y a veces yo no comulgo mucho con esa parte protectora de lo que fue el sindicalismo. Sobre todo con las etapas que se fueron modificando durante cerca de 70 años que tuvimos aquí las empresas funcionando, ¿no? A mí me tocó vivir con dueños de empresas, por ejemplo del Carmen, en la Sonsoriana. Yo era muy pequeño, pero mi papá no fue obrero, fue empleado, fue maestro textil, hoy sería un ingeniero, ¿no? Y el concepto negativo fue no tanto para el patrón, sino para el líder sindical, Virginio Vallaquica, ¿no? Que era dueño de vidas, era dueño de esposas, era dueño de hijas. Si no vive conmigo la hija de fulano, pues primero vayan sobre el novio, luego sobre el hermano mayor, luego el menor, hasta que llegue con el papá, y hasta que la chica llegue y diga, no me voy a vivir. Pero bueno, aplaudiendo la parte sindical sin menospreciar la otra forma de vida que fue el sindicalismo, es la grandeza de la parte urbana que se construyó junto con los dueños de la empresa y el desarrollo urbanístico que se hizo, por ejemplo, en Metepec, ¿no? Pero uno de los desarrollos que creo en Metepec son muy grandes y ostentosos por el volumen de trabajadores que hubo. Pero algo que está dentro de un modelo casi perfecto es el de León. El León tiene un parque lúdico, que es con el que inicia su trayectoria. Tiene un arco que refleja la parte de la grandeza de que a partir de aquí empieza la Unión Obrera, ¿no? Con un león arriba en su arco. Y algo que hemos despreciado mucho, que para qué está hecho un arco, ¿no? Es un arco que tiene dos accesos peatonales que simbólicamente los cortaron y solamente queda el paso de lo que era una vía para que llegara la mercancía y los trabajadores a través de este tranvía que salían de esta portada que está aquí a pie del ferrocarril. Pero el parque lúdico es el primer
escenario que se encuentra precisamente para la función del servicio de toda la comunidad obrera, ¿no? Para beneficio de todos ellos. Y se hace precisamente en ese conjunto donde enfrente tiene una clínica que era para los trabajadores, luego tiene un parque de juegos, luego tiene los terrenos que fueron para la primaria, para el preescolar, y luego tiene un salón social que creo que es de los únicos que yo he visto de ese tamaño, que le llaman un casino, ¿no? A un lado tiene una cancha, luego tiene un frontón, a un lado tenía una biblioteca, tenía unas oficinas y una iglesia. Luego tiene otro parque donde ya integra en el corazón de todo el caserío. Si nosotros tuviéramos todo ese gran desarrollo, esa es la parte de la grandeza que el sindicalismo junto con los dueños de las fábricas tuvieron en su plenitud. Si no me equivoco, fue Maximino Ávila Camacho quien llega a inaugurar el León. Unos 5 años después se acaba Antonio J. Hernández y empiezan a llegar líderes chiquitos que creo que echan a perder gran parte de lo que se logró hasta que fue con Antonio J. Hernández, sin como usted lo dijera, no fue un santo, pero sí trabajó positivamente para unir todo ese esfuerzo, sobre todo con ese codeo que tuvo con políticos de gran envergadura, siendo los mismos presidentes de la República. Ya pasando a todo ello, esa parte de la protección que tuvo el sindicalismo, a lo mejor no la vimos los que no estuvimos dentro de él, pero no la vimos tan positiva, por lo menos a mí lo que me tocó vivir después de los 60 para acá. Ya fue imposiciones, ya había que, si yo quería abrir un comercio, tenía que venir acá, pedir permiso, antes de ir a la presidencia. Así es. Entonces, ojalá pudiéramos hacer esas comparativas de hasta dónde un obrero sí quería que su hijo estudiara, pero un obrero no todos permitían eso. Decían, es que para la siguiente a lo mejor vas a llegar a ser porreitero y vas a dejar de ser el obrero normal, ¿no? Pero las habilidades se daban por herencia, sobre todo cuando los jóvenes podían ir ya a trabajar a partir de los 10 años en la fábrica. Y puede ser a llevar tortas, a vender tacos, a vender cigarros, muchas cosas que hacían que no necesariamente era lo que era un obrero. Entonces, mis respetos para sus estudios, es una belleza reconocer lo que tenemos aquí en Atlisco como patrimonio, sobre todo con este ejercicio de las fábricas que se dieron a principios del siglo pasado. Pero yo creo que ojalá nos pudiera ayudar a ahondar con esta parte de lo que fue el tramo San Rafael Atlisco, que fue algo que redondeó este desarrollo febril en Atlisco, porque fue la intención de que la papelera San Rafael aprovechara la hacienda de Santa Catarina Curatepec y toda la fibra de la celulosa para la creación del papel, pues naciera precisamente aquí en Atlisco con esta conexión que hacía hacia Veracruz y hacia la Ciudad de México. Yo conozco todavía dos túneles que cortan parte del volcán de más allá de 100 metros y que el ferrocarril iba a entrar ahí, pero ya no llegó a desarrollarse porque le cayó la revolución a este desarrollo ferroviario, pero hubiera sido una conexión excelente que hubiera aminorado el tramo que va de Morelos hacia México por el ferrocarril. Y se quedó trunco, pero tenemos bulevares en la Ciudad de México que se llaman así, San Rafael Atlisco, bulevares. Aquí que nace el tramo lo tenemos pobremente invadido por un tianguis, abandonada el tramo de la vía, que no lo reconocemos, como lo ha dicho, como la grandeza de lo que tuvo que haber sido la constancia, reconocida como el inicio de las fábricas combinadas. Muchísimas gracias, doctora. No. Es totalmente válida su comentario. Digo, no
el estudio de este proceso que se ha dado en la región de Atlisco tiene muchos actores, ¿no? Y por supuesto que algo que hemos reconocido, ¿no? De hecho, yo empecé a estudiar Atlisco porque era inexplicable para mí. Claro, era un estudiante de licenciatura, con muy poca experiencia en la vida y en la profesión. Era inexplicable que una corporación de la que se decían tantas y tan terribles cosas, ¿no?, como es la CROM, mantuviera su hegemonía en la región. Mi pregunta es ¿por qué? O sea, ¿por qué pasaba esto? ¿No? ¿Por qué si se hacían estos señalamientos no había una resistencia mayor por parte de los trabajadores? Y ahí fui pues jalando la hebra, ¿no?, y viendo pues cómo fue el desarrollo del sindicalismo en la región. Obviamente que hace falta estudiar a la contraparte, o sea, la parte patronal en la que yo tengo ahí una pregunta fundamental. O sea, ¿por qué, si este fue un emporio fabril, no lograron estos empresarios modernizarse, reactualizar su maquinaria? O sea, el nylon, las fibras sintéticas empezaron en 1921, de hecho por eso se llama nylon, porque se descubrieron simultáneamente en Nueva York y en Londres, ¿no? Por eso es nylon. Y a partir de allí, desde 1929, ya se avisoraba la necesidad de hacer un cambio en la estructura productiva, en las máquinas y en las herramientas, ¿sí? Y la prosperidad de estas fábricas permitía suponer que los empresarios tenían la capacidad para reinvertir y modernizar su planta productiva. Pero ¿qué pasó? Se nos atravesó la Segunda Guerra Mundial y entonces México se convirtió en proveedor de los países en conflicto y ya no necesitó, o por lo menos eso creímos, ya no necesitó modernizarse. ¿Por qué? Porque las fábricas estaban a todo lo que daba, ¿no? ¿Por qué? Porque Estados Unidos y Europa estaban trabados en un conflicto en donde toda su planta productiva estaba orientada a la producción bélica. Y entonces las telas, los zapatos, las cosas del diario vivir, pues allí no se fabricaban. ¿Quién las fabricaba? Pues los países que no estábamos en guerra. Y allí se da lo que es el milagro mexicano. Y en vez de reinvertir para modernizar, ese excedente se perdió. Yo tengo una pregunta para los empresarios. ¿Qué pasó? Bueno, obviamente los empresarios no me van a responder. Lo que necesito es investigar en los archivos qué fue lo que pasó. ¿Por qué no hubo reinversión? ¿Por qué esa prosperidad? ¿Por qué ese éxito que tuvo la región como productora se acabó cuando los países que estaban en guerra regresaron a producir lo que siempre estaban produciendo y ya no necesitaron de nosotros? Y entonces el ciclo fabril del algodón se agotó en 1935. Entonces hay muchas preguntas que quedan, por supuesto, pendientes, ¿no? Y aquí, este es un evento, un contexto en el que todos juegan. Sindicato, trabajadores, empresarios, políticos en turno, todos tienen un papel y, por supuesto, todos merecen ser estudiados. Bueno, pues lamentablemente ese es con todo el tiempo con el que contamos. Le volvemos a agradecer a la doctora María de Lourdes por su participación en esta, la tercera edición de nuestro seminario Cuando los días eran de ellos. Al final de la entrada pueden encontrar un pequeño coffee break que pueden degustar. También tenemos la Lotería Atlisquense, una lotería creada para enseñar la cultura e historia de aquí del Valle de Atlisco. Y también van a encontrar la ruta del aguacate, que habla justamente del aguacate fuerte, que es originario de aquí de Atlisco. Gracias, con eso concluimos. Muchas gracias.